Bien, ¿comenzamos? Arrancamos. A ver, ¿qué has traído? Contanos. Con el cuento que dice El viaje de los pingüinos. Como lo hacían cada año, la colonia de pingüinos estaba a punto de comenzar su migración en busca de aguas más cálidas y de alimento. Sonny era un pingüino joven y esta sería su primera migración. Él estaba muy entusiasmado y a la vez nervioso por el asunto. A Sonny le encantaba nadar y era muy bueno en ello, pero nunca lo había hecho por tantos días seguidos. Todo comenzó de manera perfecta. Los primeros kilómetros iban sin sobresaltos. Sonny iba en el grupo de los pingüinos jóvenes, escoltado por los mayores. El joven pingüino estaba feliz, nadando y avanzando hacia su destino día tras día. Pero durante la segunda semana de viaje se desató una fuerte tormenta. Las aguas del mar estaban totalmente revueltas y el grupo de pingüinos acabó por separarse. Sonny fue arrastrado por una fuerte corriente mar adentro y él mismo se limitó tan solo a flotar y a no resistirse hasta que la tormenta cesara. Al cabo de unas horas, la tormenta llegó a su fin. El sol salió nuevamente y el mar recuperó su calma. Sonny pudo ver a lo lejos cómo el grupo de pingüinos se había reunido nuevamente, todos excepto él, que había quedado muy alejado. A Sonny no le quedó alternativa que nadar solo hasta la meta, hacia donde su grupo se dirigía, ya que perdería más tiempo intentando reunirse con el grupo que siguiendo el camino a solas. El joven pingüino se sentía un poco desanimado. Él había pensado en ese primer viaje con mucho entusiasmo y soñaba con arribar a su destino con su grupo, pero lamentablemente no había podido ser así. Una vez en tierra firme, Sonny vio que sus amigos y familiares ya habían llegado. «Sonny, por fin llegas. Te vimos nadando aguas adentro, luego de la tormenta», comentó uno de los pingüinos adultos al ver llegar a Sonny. «Lo siento, no pude reunirme con ustedes para llegar a tiempo. La tormenta me alejó muchísimo», se disculpó Sonny, casi avergonzado. «No lo sientas, Sonny. Lo tuyo ha sido una gran hazaña. Nadar en donde tú lo hiciste no es para nada fácil, y no muchos se animan a hacerlo». «¿De verdad lo dices?», preguntó Sonny. «Claro que sí. Después de esta travesía, cualquier recorrido te parecerá pan comido. Si lograste arribar hasta acá, por esta vía, es seguro que te has fortalecido enormemente». Sonny sonrió y se sintió muy orgulloso tras oír las palabras del pingüino adulto. Hasta hacía pocos minutos había pensado que su primera migración había sido un total desastre, y aunque el camino no había sido el que había soñado y planificado, había sido el camino perfecto para aumentar su confianza y convertirlo en un intrépido nadador. Mirá vos, qué lindo cuento. De la vergüenza al Sí, orgullo. Al orgullo. Uh-huh. ¿No? Y este orgullo sano, digamos, ¿no? Claro. De sentirse Sí, que había logrado, claro, ¿no?, su aunque objetivo. él pensaba totalmente lo contrario. Claro. Y bueno, por ahí nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? Que a veces nos encontramos con estas tormentas y queremos ir todos al mismo ritmo, al mismo paso en la vida, ¿no? Y llegar a veces con una carrera, ¿no? Y a veces otros terminan después por recibirse, con algún objetivo, algún sueño. Claro. Y no vamos todos al mismo ritmo, ¿no? Todos los caminos nos conducen a Roma, dice, bueno, algunos llegan por una vía, otros por otra. Claro. Lo importante es llegar, ¿no? Seguro. Y esto de la autoconfianza que vamos a ver hoy, que haciendo un poquito de repaso para retomar, ¿no?, el tema, habíamos visto que era un recurso psíquico
lo habíamos comentado como que eran herramientas o capacidades mentales que hemos aprendido a lo largo de la vida y con lo que podemos interactuar, resolver situaciones de la vida y lograr objetivos. Habíamos hablado un poquito que estas como herramientas, ¿no? Como que venimos todos con esta cajita de herramientas, que algunos más sofisticados, otros más simples, claro, pero que todos tenemos esta cajita de herramientas en nuestra psiquis que nos ayudan a resolver los conflictos y situaciones de la vida, ¿no? Nadie puede decir yo no tengo esto, no, todos venimos con esa capacidad mental para desarrollarla y resolver las distintas situaciones conflictivas de la vida. Estas herramientas, si no se aprendieron de chico, ¿no? O no estuvieron, pueden aprenderse de adulto. Esto lo habíamos visto y lo destacamos la semana pasada, que se puede desarrollar. No puede decir yo no lo aprendí, no lo tuve de niña, claro, no lo voy a lograr en la vida. No, se puede desarrollar de adulto. O sea que nadie está libre de decir, yo no puedo. Claro. No. Lo que produce un verdadero cambio en una persona que quiere aprender y confiar en sí misma es la incorporación de estos recursos que están, pero a veces se desconoce o no se desarrolla. Y ejemplos de algunos recursos psíquicos son el esfuerzo, la capacidad de frustración, que la vamos a ver la semana que viene, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la tolerancia a la frustración, del fracaso. La adaptabilidad, la constancia, ¿no? La resiliencia. Bueno, son recursos psíquicos. Y muchas veces pensamos, ¿por qué aquel se levantó frente a la situación tremenda que le tocó en la vida y yo no me puedo levantar? Bueno, es una cuestión de desarrollar ese recurso psíquico que todos lo tenemos, claro, ¿no? Pero que, bueno, a veces desconocemos que está. Exacto, ¿no? Claro. Estos recursos podemos dividirlos en tres, ¿no? Como para ver distintas áreas de nuestra vida, y lo vamos a dividir en recursos emocionales, recursos cognitivos y recursos conductuales. Los emocionales son la identificación de nuestras emociones, ¿no? Para resolver asertivamente, la capacidad de comunicar de manera efectiva lo que siento, el análisis y manejo y dominio de los impulsos. Qué difícil que es esto. Sí. Estoy enojado y no sé que estoy enojada. Claro. Sí, estoy furiosa y no me doy cuenta de qué. ¿No? O a veces estamos con cierta euforia, ¿no? Y tampoco sabemos interpretar. O alguien te pregunta, ¿qué te pasa? No sé. No sabemos interpretar lo que nos pasa. No podemos ponerle palabra a lo que sentimos. ¿No? Y esto es re importante, porque ahí vamos a descifrar por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Hay que buscar la causa. Claro, si no sabemos qué es lo que sentimos, decimos no sé, es muy simple, muy fácil, pero no vamos a encontrar la salida. El manejo, el dominio de los impulsos. ¿Por qué actúo así impulsivamente? Bueno, ¿qué es lo que me lleva a actuar así? En la medida que yo descubro cuál es la causa, voy a poder manejar, ¿no? Hacer ese análisis de lo que siento. Los recursos cognitivos son el manejo de los pensamientos, la identificación de las demandas y distorsiones cognitivas, que en un momento lo hablamos a eso. Esto de las demandas que son exigencias, pensamientos exigentes hacia otros o hacia nosotros mismos y que vienen por alguna situación que no se me dio en la vida, por algo injusto, por algo que me fue quitado, algo que no se resolvió, algo que no se logró, ¿no? Tenía una meta, un sueño y no se alcanzó, una pérdida, algo que se produjo una injusticia y que yo voy reclamando en la vida y exigiendo a los demás en personas equivocadas y en lugares equivocados, ¿no? Y en tiempo equivocado. Entonces estas distorsiones también cognitivas que se van dando, pensamientos distorsionados, que pueden ser que interpretaciones que todo tiene que ver conmigo, situaciones que pensamos que son catastróficas, que le damos ese marco, cosas que a veces vemos el punto negro en toda una hoja blanca, ¿no? Que no vemos las cosas buenas, vemos siempre lo negativo. Bueno, todas esas cosas que son pensamientos que dejamos en nuestra vida, el ingreso a nuestra vida. Ese dicho que dice no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido, ¿no? Claro. Entonces tenemos esa capacidad
ese filtro de esto ingresa, esto no. Y cuando sale ese pensamiento, cuando identificamos ese pensamiento, nos va a hacer ruido. Si estamos atentos, si desarrollamos esta capacidad, ¿no? Este recurso cognitivo, que podemos identificar este pensamiento, automáticamente lo vamos a ir modificando, ¿no? Porque nos hace ruido, entonces voy a decir, no, elijo pensar diferente. Claro. Esto de pensar bien es como un remedio para nuestra vida, ¿no? Y es importante porque nos animamos a través de los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos nos van a llevar a una conducta, ¿no? A una emoción, ¿no? Decimos que el modelo de ABC de Albert Ellis, que habla sobre el tema de la valoración de los pensamientos. Si yo valoro de una determinada forma lo que pienso, voy a llegar a una conducta, a una emoción, si yo trato de modificar eso, mi conducta va a ser diferente. Entonces, la importancia de la valoración de los pensamientos, porque eso nos va a llevar a conductas y a buenas relaciones, claro. No solamente en nuestro entorno, en toda nuestra vida. Y estos pensamientos son como una medicina, un remedio a nuestra vida. Si nosotros incorporamos malos pensamientos, no solamente se enferma nuestro cuerpo, porque estamos con altos niveles de ansiedad, claro, con niveles de miedo, genera estrés, entonces nos enfermamos. Y también la otra cuestión es que nos sentimos que no tenemos las mismas energías, ¿no? Decimos, no rindo igual que antes, claro. No me rinde el tiempo, sí, un poco es el tema que vamos muy acelerados por la vida y que el día sigue teniendo 24 horas, pero nosotros estamos muy acelerados. Pero el tema es que nos sentimos todos cansados y es por la cantidad de pensamientos y que agotamos nuestros recursos psíquicos, ¿no? Entonces esto de que la incorporación de buenos pensamientos, de pensamientos que sean productivos, agradables, buenos a nuestra mente, eso va a hacer que estemos como más en descanso, en modo más tranquilo, en modo más calma, claro, ¿no? Nuestro cerebro. Eso necesita un gran ejercicio, ¿no? Y eso es un ejercicio de todos los días, o sea, no se aprende así de la noche a la mañana y sentado en una reposera. Tenemos que trabajar, trabajar continuamente todos los días. Esto se adquiere con la práctica, claro, con la práctica, no hay secreto mágico, ¿no? Algunas veces nos saldrá, otras no, pero en las veces que no nos sale, esto va a hacer ruido, es como un semáforo en rojo y nos va a ayudar a ir mejorando. Y los recursos estos cognitivos también tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Con la charla con nosotros mismos, con la capacidad también de ponerse en el lugar del otro, cómo actúa el otro, ver frente a esa situación si el otro pudo y yo también puedo, y ponerse, ¿no? Tener esa empatía, y que eso nos lleva también a la superación, ¿no? Claro. También están los recursos, nombramos los emocionales, los cognitivos y ahora los conductuales. Sí. ¿Qué tiene que ver con el lenguaje no verbal? En donde están los gestos, el tono de voz, la expresión y la comunicación verbal. ¿Cuántas veces queremos expresar algo y no sabemos cómo? Y no se trata acá de tener un doctorado en comunicación. Claro. Pero, sí, justamente nosotros, ¿viste? Claro, pero a veces en el diario, sí, no sé, ¿no es cierto? En la charla cotidiana a veces no nos expresamos bien correctamente. Claro. Con un tono que no es el adecuado. Sí. Y ahí están, ¿no? los pensamientos distorsionados. A veces el tono es agresivo. Claro. Es un tono medio subido, ¿no? Y que por ahí no se expresa como corresponde. Entonces generamos todo un ambiente. Entonces, eso se puede desarrollar, es un recurso psíquico y ahí nos vamos a sentir seguros si sabemos cómo expresarnos. Porque si no sabemos transmitir o comunicar lo que nos pasa de la forma correcta, si vivimos demandando, exigiendo al otro, y allí estamos inseguros porque no sabemos lo que queremos. Claro. ¿Cuántas veces queremos cambiar? No, yo no me siento bien como estoy, quiero cambiar. Bueno, ¿y qué querés? No sé. ¿Qué querés cambiar de tu vida? No sé. ¿Qué querés que sea diferente en tu entorno? No sé.
bueno, Sí. no nos estamos comunicando Claro. como tendríamos que comunicarnos, ¿no? Entonces eso siempre de adentro hacia afuera, y explicar con palabras. Muchas veces queremos que los otros sean magos, adivinos de lo que queremos, ¿no? Si no lo expresamos, si no lo decimos, nadie tiene palabras mágicas para saber, ni entendimiento para saber lo que pasa dentro lo que de le pasa a otro, claro. de nuestra cabeza. La capacidad también de resolver los problemas tiene que ver a veces con cambios internos, a veces con cambios en el entorno, a veces con los cambios de ambos, nosotros personalmente, el entorno, las dos cosas, y a veces nos tenemos que retirar del entorno, ¿no? Entonces, esos cambios pueden ser internos si queremos mejorar las relaciones, si queremos sentirnos seguros nosotros mismos, debemos hacer los cambios nosotros, ¿no? Pero a veces debemos cambiar el entorno. ¿Y cómo lo cambiamos? Recién con lo que decíamos, con la comunicación, podemos generar ambientes, podemos generar climas en nuestro hogar, en nuestro entorno, y esto se va modificando. También se contagia, porque si yo modifico, ¿no?, mi forma de pensar, mi forma de actuar, el otro también se contagia. Entonces ahí estamos modificando el entorno. Claro. Y muchas veces es una situación, vamos al extremo, de violencia, situación de abuso, situación en donde no podemos, ¿no?, modificar o crear ambientes de confianza o de seguridad en nosotros mismos, porque es extremo el entorno. Claro. Entonces a veces es necesario retirarnos de ese entorno, ¿no? Porque nunca vamos a lograr la autoconfianza en un lugar así. Claro. Romper con la dependencia de los demás, poner límites sanos, hacer cortes, correr riesgos. ¿Por qué? Porque a veces el estar prendidos a otros hace que yo no asuma riesgos, que la responsabilidad termine siendo del otro y no mía. Entonces no me voy a sentir segura nunca si yo estoy pensando siempre en lo que opina el otro, en lo que dice el otro, y vos qué decís, Claro. y vos qué opinás. Y qué común es eso, ¿no? Qué actitud que tenemos prácticamente todos en algún momento. Claro, ¿no? sí. Y una cosa es pedir la opinión del otro, Sí. que está bueno, porque por ahí lo mira desde otro lugar, desde Claro. otra perspectiva, y está bueno Pero el análisis. pero no decidir por el otro. Claro, pero no esa dependencia absoluta en donde se anula la autoconfianza, Claro. ¿no? Esa situación extrema, en donde no puedo decidir y asumir los riesgos y la responsabilidad de mis decisiones, ¿no? Y esto también lleva a idealizar un poco al otro. Claro. Porque lo idealizo, lo llevo en un lugar muy alto, ¿no? Y que de alguna manera lo creo superior, y esa no es la idea, porque nunca voy a lograr la autoconfianza en mí misma si estoy Sí, ya dándole... de por sí claro, te sentís menos. Claro. claro. Entonces, no comparar, no tener ideales de otro, que sí puedo admirar. O tomar como referencia, puede Exacto, ser. pero no a la persona en sí, sino la actitud. Claro. Esta persona salió adelante frente a esa situación. Yo quiero tomar esa actitud, ¿no? De superación, Claro. de resiliencia, de seguridad, de optimismo, esa motivación que tiene el otro la quiero tener, pero no querer ser la otra persona, sino Claro. tomar la actitud de la otra persona. No estar atado al otro, como recién lo decíamos. Necesito hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si yo no asumo riesgos, si no ejecuto acciones, no voy a lograr cambios, ¿no? Entonces no me voy a sentir segura de mí misma si no me enfrento. Claro. Este pingüino que decíamos en el cuento, la corriente, ¿no?, la tormenta, la corriente le llevó por otro lado. Y él debía asumir esos riesgos, ¿no? Entonces a veces nos toca en la vida en donde tenemos que estar solos y asumir riesgos y ejecutar acciones. Claro. No vamos a lograr nada si no enfrentamos. El nivel de crecimiento no debe estar perjudicado por el vínculo con el otro, ¿no? A veces vamos viendo, si el otro avanza un pasito, yo tengo que avanzar un pasito, vamos en diferentes tiempos. Entonces no puede estar limitado mi crecimiento al del otro. Y los demás no tienen lo que me falta, ¿no? Esto de
muchas veces nos pasa en el matrimonio, en la casa, como padres, decimos se complementan. Y es real, porque nos complementamos, ¿no?, en el matrimonio. Y nos complementamos también como padres, ¿no? Papá y mamá se complementan para la educación de un hijo. Sí. Y en el matrimonio también nos complementamos para ir parejos, ¿no? Para lograr objetivos juntos. Claro. Pero como persona individual, tengo todo lo necesario para el desarrollo personal. No necesito nada del otro. Claro. ¿No? Y esto es importantísimo, porque a veces pensamos que yo no puedo avanzar si no está el otro avanzando conmigo. Claro. Y es un sueño o un objetivo personal, un propósito en la vida que cada uno lo tiene individual, ¿no? Y Dios nos dio las herramientas y las capacidades a cada uno. ¿Qué nos dio? Capacidad de motivarnos, de tener propósitos, de aprender, de confiar, de ser confiables hacia otros, ¿no? Y hacia nosotros mismos. Si nosotros no nos creemos, a veces empaquetamos toda nuestra vida y decimos, a ver, comprate ese regalito, y no nos creemos a nosotros mismos. Entonces, de alguna manera tenemos que ser confiables, ¿no? Y sufrir, ¿no? A veces parece que no queremos sufrir. Claro. No queremos. Y es tan común, es tan propio de la vida, ¿no? Es que claro, el pingüinito sufrió porque le tocó remar en contra de la corriente por otro lado y solo. A veces nos toca sufrir en la vida, ¿no? Y nos toca a veces estar solos. Porque son nuestras propias batallas. Entonces, esto tiene que ver. Y Dios nos da la capacidad. Esas herramientas vinieron incorporadas en nuestro cerebro, en nuestra psiquis, así que tenemos la capacidad para salir adelante solos, ¿no? A veces hay muchos matrimonios que, bueno, se produce la pérdida del ser querido y salen adelante solos. Claro. Solos. Y a veces piensan, no, si yo no estoy con la persona que tengo al lado, no puedo. Y a veces la situación se da tan tremenda que se tiene que producir a veces los cambios por un impacto tan fuerte que allí donde se logra, ¿no?, ese desprendimiento. Claro. Y a veces es mejor tener ese desprendimiento con una decisión propia, voluntaria, ¿no? Y no digo desvincularnos de la persona que tenemos al lado. No, por supuesto. Sino el desarrollo personal, ¿no? Termino con este pensamiento que eleva. Bien. No hay nada que agregar al diseño, más bien descubrirlo y desarrollarlo. Bien. Lo vuelvo a repetir. Dale. No hay nada que agregar al diseño, más bien descubrirlo y desarrollarlo. Excelente. Buenísimo. Elina, nos queda el último miércoles para culminar con este tema. Exacto, vamos a hablar de la frustración, del fracaso, ¿no? Sí, Cómo esto nos sí. lleva a veces a desmotivarnos y a no confiar, ¿no? Y bueno, en realidad hay que seguir, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. No nos adelantemos mucho. Excelente tema has traído para este cierre de a poquito de esta temporada, Elina, así que el miércoles que viene vamos a volver a recibirte y bueno, y ya a partir de ahí le pondremos el punto final a esta temporada. El cierre de esta temporada. Bien. Muchísimas gracias. Elina, nos encontramos.